Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer ahora una breve conferencia de prensa comentando un poco cuáles fueron los resultados del viaje que realicé junto con gente de finanzas, también de nuestra Secretaría de Finanzas, también del Banco Central, a las reuniones realizadas en Washington este fin de semana y los días anteriores. Quería en primer lugar brevemente aclarar el carácter del encuentro, porque primero que fue un encuentro de diferentes organismos y quería hacerlo también porque estuve con un poco de sorpresa leyendo las repercusiones en la prensa y me parece que alguien omitió estudiar de qué se trataba el asunto, así que lo voy a dejar en claro ahora. Básicamente lo que se realizó en Washington es un grupo de reuniones de diferentes organismos que se llaman de primavera, porque en el hemisferio norte es primavera, y que en este caso fueron simultáneamente la de ministros de Economía del G20. Básicamente la mayoría de los encuentros estuvo vinculado a esta cuestión, al G20. El G20 incluye diferentes países. Ya saben que Argentina es parte de uno de esos países. Está conformado básicamente por 19 países más la Unión Europea. Hay reuniones de presidentes, pero también de ministros de Economía y de presidentes del Banco Central. También se reunió el G24 y asistimos a reuniones de G24, es un foro de países emergentes. El G20 tiene países avanzados y países emergentes. El G24 se creó en 1971 y también tuvimos oportunidad de asistir a la reunión de este foro. Y también al mismo tiempo se realizaron las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Todo esto empezó a ocurrir en los primeros días de esta semana. Yo llegué el jueves por la mañana y desde las 10 de la mañana tuve una agenda activa porque eran estos 4 encuentros simultáneamente. Debo observar también, para que queden claro, que no tuvo nada de excepcional, sino que son las reuniones ordinarias que se realizan todos los años, que de Argentina, durante, por lo menos la estadística que tengo, porque la pregunté ahí, desde el 97, todos los años Argentina y el ministro de Economía participa de estos encuentros. Lo hizo Lorenzino, Boudou, Fernández, Lustó, Lavagna, pero antes también lo habían hecho Remes, Cavallo, Machinea, y podemos seguir para atrás. Así que la verdad, y lo aclaro simplemente porque no ha sido un problema mío, sino seguramente, problema mío de comunicación, sino seguramente un prejuicio, particularmente el diario Clarín y el diario La Nación, darle una importancia a mi presencia en esos encuentros. Quiero decir que ese prejuicio no tiene nada que ver con la realidad, porque simplemente es un acto completamente ordinario, y lo digo también porque algunos representantes de la prensa me preguntaban: ministro, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué obtuvieron? La verdad es que fuimos a un encuentro ordinario de estos organismos y fuimos también a una gran cantidad de reuniones bilaterales vinculadas a esos encuentros. Es una buena oportunidad porque están presentes autoridades de muchísimos países. Lo fui informando y no lo voy a repetir a lo largo de los días con quién nos íbamos reuniendo. Así que la verdad que no hay para informar resultados extraordinarios, porque no fuimos a buscar nada, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos, como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. De hecho, en el Fondo Monetario Internacional, Argentina es un país miembro y yo, como ministro de Economía, soy, se llama así, gobernador ante el Fondo Monetario Internacional. El secretario de Finanzas tiene otro cargo, pero lo son todos los ministros de Economía de todos los países, gobernadores del Fondo Monetario, o el ministro de Planificación, depende del caso, en el Banco Mundial. Así que es un caso más de ese gataflorismo intelectual, porque supongo que si no asistía iba a ser un escándalo, y si iba
iba a ser otro escándalo. Así que la verdad es que simplemente vengo hoy a comentar cuáles fueron los resultados de esas reuniones y a decir que en el caso particular del Fondo Monetario, que es lo que más llamó la atención, de nuevo con esta visión amarilla que tienen de lo que ocurre en la Argentina, pero la verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas. No hay ninguno, porque de hecho el Fondo Monetario Internacional no es acreedor de la Argentina. En 2006 se le pagó la integralidad, la totalidad de lo que se le debía, y a partir de ese momento no tenemos ni deuda con el Fondo Monetario, ni un programa consensuado, acordado y menos todavía impuesto en lo que respecta a la política económica. Y saben ustedes, porque esto un poco es lo que vinimos informando, que tanto en el G20 como en las reuniones que ocurrieron del Fondo Monetario, donde se discutieron algunas cuestiones a las que me voy a referir, vinculadas a la situación económica mundial y a las perspectivas, tenemos posiciones críticas, posiciones que ha expresado nuestra presidenta y que transmití yo tanto en las reuniones colectivas como en las reuniones bilaterales. Así que me voy a referir ahora, que me parece que es lo central para transmitir y para que conozcan los argentinos un poco qué es lo que ocurrió en esas reuniones, que fueron reuniones de análisis, de puesta en común y perspectiva, con la presencia de los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los países participantes del G20, pero también los representantes ante el Fondo Monetario Internacional. La dinámica es que se hacen informes de los organismos y después hay oportunidad de realizar intervenciones para expresar las posiciones de los países. Entonces me voy a referir un poco, y esto es lo que centralmente quiero transmitir, a la situación mundial, a lo que viene ocurriendo y a las perspectivas. Luego, porque eso es lo que ocurrió en nuestras reuniones, se discutió ese tema, esa fue la agenda. Y tal como decía, Argentina ha expresado generalmente posiciones críticas con respecto a algunas visiones de qué es lo que hay que hacer en cada circunstancia particular, pero esta reunión tuvo su eje en lo que tal vez está lejos de la discusión doméstica, pero que es lo que preocupa realmente a todos los países del mundo, es lo que se está discutiendo hoy en el mundo, que es cómo se encuentra el estado de la economía mundial después del estallido de aquella crisis que empezó en 2008 y que todavía está transcurriendo. Ese es el principal punto. Si quiere tener algún resumen, estamos atravesando una crisis económica mundial, y esto es lo que hemos discutido allí con los demás países. Básicamente, esa crisis ha tenido diferentes alternativas, y la situación de 2013, que es el último dato cierto que hay, y el panorama de lo ocurrido en 2013, muestra que ha habido una recuperación, pero que esa recuperación ha sido muy débil y desigual, según las regiones del mundo de las que se trate. El mundo en su conjunto creció en 2013 un 3%, pero las economías avanzadas, que han sido las más golpeadas por la crisis económica de 2008, han crecido solamente un 1,3%. Mientras las llamadas economías en desarrollo o economías emergentes explican parte de ese crecimiento, el 3%, con su desempeño mucho mejor que el de las economías avanzadas, un 4,7%. Repito, el año pasado la economía mundial creció solo un 3%, es una recuperación, porque por ejemplo en 2009 había caído un 3,4% el Producto Bruto del mundo en su conjunto, así que es mejor, 0,4% en 2009, es mejor lo que ocurrió en 2013, pero todavía débil como recuperación. Y particularmente débil lo que ocurre con las economías desarrolladas, que han crecido solo un 1,3% el año pasado, mientras las economías emergentes crecieron 4,7%. Repito, porque esta fue la cuestión que se discutió.
una recuperación muy débil, donde las economías avanzadas están creciendo todavía con menor fuerza que lo esperado y mucho menos que las economías en desarrollo. Esta situación plantea muchos desafíos para el futuro y es central discutir esta cuestión porque el hecho de que haya algunas señales de recuperación pone para el futuro algunos riesgos que también se han analizado. ¿Por qué? Porque los países centrales, particularmente Estados Unidos, ha empezado a deshacer, a retirar aquellos planes de estímulo que puso en marcha en torno de 2009, una vez que la crisis se detonó. Esos estímulos tuvieron que ver con dos tipos de aspectos de la crisis. En primer lugar, y esto es una de las cuestiones de los temas de agenda, en primer lugar, Estados Unidos llevó adelante el más grande, el más extraordinario programa de estímulo monetario del que haya memoria. Ese programa de estímulo monetario estaba destinado básicamente al salvataje del sector financiero. Esta crisis empieza con ese problema con las hipotecas, con lo que se conoció como los activos tóxicos y con lo que esto tuvo como consecuencia sobre las carteras, sobre la situación de los bancos, que habían comprado algunos instrumentos que habían resultado tremendamente riesgosos y que habían caído en default, algunos instrumentos financieros, muchos vinculados a las cuestiones de las hipotecas, pero también a los derivados financieros y a todos aquellos instrumentos que proliferaron en la etapa anterior, que hicieron eclosión en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, o sea, una casa financiera de enorme importancia en los Estados Unidos. Como respuesta a esto, la política monetaria norteamericana se hace muy, pero muy laxa. Se genera un programa de rescate de los bancos, cambiándole los activos tóxicos por activos de la Reserva Federal norteamericana. Y se genera un programa de emisión que lleva al Banco Central norteamericano a crecer en su emisión, en su base monetaria, de una forma formidable, de nuevo, como no hay precedente en la historia mundial completa. Ese programa de estímulo monetario estuvo acompañado inicialmente con algunas medidas de estímulo fiscal, básicamente con gasto público. Pero Estados Unidos retiró las políticas de estímulo fiscal y seguía con las políticas de estímulo monetario y financiero. Pero ahora, hace algunos meses, particularmente en diciembre y enero, Estados Unidos anuncia que va a moderar y reducir su programa de salvataje monetario y financiero. Y esto ha generado muchas perturbaciones para los países emergentes. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos anuncia que va a reducir sus programas de ayuda al sector financiero a través de la emisión monetaria, lo que se teme es que la tasa de interés de Estados Unidos comience a crecer. Y un crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos y en los países centrales puede generar una salida en estampida de los fondos financieros que han ido durante estos años a abastecer a los mercados emergentes. O sea, una reversión de los flujos financieros a escala mundial. Si esto ocurre, y efectivamente empezó a ocurrir, lo que va a pasar es que los países emergentes van a tener que también tomar políticas en términos monetarios y de tasa de interés, de aumento de la tasa de interés y restricciones monetarias para competir por los flujos financieros internacionales y no sufrir corridas o estampidas que afecten a su vez sus tipos de cambio y su situación y su posición financiera general. Entonces, esta cuestión entre los países avanzados, particularmente Estados Unidos, y los países emergentes, ha sido uno de los núcleos de la discusión. ¿Por qué? Porque si esta débil recuperación es interpretada como que se salió de la crisis en los países avanzados, entonces probablemente haya un retiro del estímulo en los países avanzados que ponga mucha presión sobre los países emergentes. Y esto es efectivamente lo que se vio en el mes de enero, que Estados Unidos anuncia
que va a reducir su plan de estímulo, se empieza a prever un incremento de las tasas de interés en los países centrales y entonces empieza a haber turbulencia financiera de gran magnitud en los países emergentes. Entonces, durante estas reuniones, los países emergentes expresaron su preocupación porque si esto ocurriera, probablemente en los meses por venir se observe graves problemas financieros y cambiarios en el mundo emergente, que ha sido el que ha crecido mejor durante estos últimos años, estos 5 años, desde el año 2008 en adelante. Estas son las discusiones que hemos tenido. Nosotros hemos expresado, junto con otros países que nos acompañan y que han tenido opiniones similares, que básicamente la crisis sigue su curso, no ha terminado porque el crecimiento es débil y además las expectativas de crecimiento para el año que viene tampoco son muy prometedoras, ni para la economía mundial ni para ningún bloque en particular, de forma tal que no se puede caracterizar que la crisis ha terminado y lo que nosotros expresamos es que las políticas que esperamos que se apliquen para seguir adelante este proceso de recuperación tienen que ver fundamentalmente con cuestiones vinculadas a la desigualdad en el mundo, al mantenimiento de los ingresos y a los estímulos de la demanda agregada. ¿Por qué dijimos eso? Porque entre las tantas cosas que se ha discutido en el G20, está en esa agenda del G20 la cuestión de la inversión en infraestructura y la preocupación de los países en torno a que el sector privado no da suficiente financiamiento a los proyectos y grandes proyectos de infraestructura que necesitan los países emergentes. De la misma forma que no se ha atacado frontalmente la cuestión de desigualdad e inclusión social en el mundo y que con la crisis estos indicadores se han deteriorado. De forma tal que si el panorama es retirar los planes de estímulo, tanto monetarios como fiscales, lo que podemos observar es todavía más pobreza y más desigualdad en el mundo para el futuro. Esta ha sido una de las preocupaciones de las discusiones que hemos mantenido. Debemos decir de nuevo que la situación económica mundial no es buena, que ha habido una recuperación, pero esta recuperación ha sido muy tímida y esto se puede observar particularmente en la situación de Europa y en los países más vulnerables de Europa. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo en la zona del euro para el año pasado ha sido en promedio alrededor del 12% de desempleo para toda la zona del euro, con algunos valores muchísimo más elevados en los países más vulnerables, como es el caso de Grecia, 27,3%, como es el caso de España, 26% de desempleo, como es el caso de Portugal, 16%, de Irlanda, 13%, de forma tal que la cuestión social es todavía muy delicada en los países más vulnerables de la zona del euro. Y tampoco se ve, para el año que viene, se avisora una recuperación muy decidida en la eurozona. Y esto lo han expresado los representantes de la Comunidad Económica Europea y lo han expresado también los países que allí estaban representados. En términos de la cuestión del crecimiento, enfatizamos que la posición argentina fue que las políticas de estímulo de la demanda tienen que reforzarse para que haya una salida de la crisis. De la crisis no se ha salido y esas políticas de demanda tienen que ver, obviamente, con la cuestión de la distribución de la riqueza y la cuestión de la lucha contra la desigualdad, porque centralmente, generando mayor estímulo al empleo y mayor estímulo y mayor crecimiento de los ingresos en los sectores más desguarecidos, es como mejor se consigue que la demanda se fortalezca
y de esa manera que el crecimiento tenga bases sólidas. Otro tanto con la inversión en infraestructura, que tiene que estar sostenida, obviamente, por planes vinculados a la participación de los organismos multilaterales de crédito para el desarrollo y también por las bancas públicas de cada uno de los países. No es el sector de la banca comercial el que usualmente da el mejor financiamiento para las obras de infraestructura de largo plazo y a tasas más favorables. Otro punto central que se discutió es el punto de las deudas externas, del peso de las deudas externas, y quiero hacer algunos comentarios acerca de esta cuestión porque han sido un punto de enorme preocupación y discusión de estos foros. La cuestión de la vulnerabilidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando uno observa la relación entre la deuda y el producto de los países centrales, encuentra que en muchos de ellos, voy a hablar primero del promedio de la relación deuda-producto de los países desarrollados y después de algunos casos particulares. Para todos los países desarrollados, la relación entre deuda-producto alcanza el 117%. Para la eurozona, el 107%. Para los países débiles de la eurozona, Portugal, Irlanda, Grecia, España, para estos países es el 130%, la relación entre deuda y producto. Recuerden ustedes, y creo que Argentina y como argentinos tenemos mucho para decir, que la relación entre la deuda y el producto en 2001, 2002, en Argentina estaba en 165%. Así que la crisis de deuda que sufrió la República Argentina en 2001 estuvo muy vinculada con la imposibilidad de afrontar los compromisos externos. Y voy a enfatizar este número. Actualmente la relación deuda-producto de la República Argentina es del 45%, tomando toda la deuda pública, bruta. De forma tal que todavía es una preocupación, porque esta crisis tuvo como uno de los puntos centrales de observación la enorme carga de las deudas externas de los países de Europa y desarrollados en general. Tenemos algunos países como Grecia, donde esa relación alcanza el 173%, Italia 132%, Japón 243%, Portugal 128%. De forma tal que la relación deuda-producto es una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque si se debilita todavía más el crecimiento, o si el crecimiento sigue débil, las deudas no se están reduciendo en su relación con la producción de los países. Así que esto sigue siendo un riesgo y esto nos lleva a un tema que también ha sido cuestión de discusión, que es el problema de la reestructuración de las deudas. Y voy a hacer un comentario sobre la posición de Argentina. En primer lugar, que las políticas de ajuste están encaminadas, y muchas veces los organismos multilaterales de crédito, particularmente el Fondo Monetario, recomiendan políticas de ajuste que consisten en reducir el gasto público para poder afrontar los compromisos de deuda, pero al reducir el gasto público, esto quita uno de los motores de la demanda agregada interna, de forma tal que en lugar de haber mejora en la actividad, hay caída en la actividad o problemas de recuperación en la actividad, y si el Producto Bruto no crece, entonces la relación deuda-producto, aunque se vaya generando un pago permanente de los compromisos, la relación deuda-producto no mejora. Paradójicamente, para afrontar la crisis de deuda, se realizan ajustes que pueden hacer más chicas las economías y entonces dejar la relación entre la deuda y la producción todavía en un estado de riesgo a los países que están aplicando estas recetas. Voy a hacer también, porque esto es central, un comentario en torno a los déficits financieros de los países, o sea, al déficit fiscal. Pero al déficit fiscal considerado como déficit financiero. Recordemos que el año pasado la República Argentina informó un déficit de 2,4% del PBI con la estimación anterior
del Producto Bruto, así que ahora cuando tengamos los cálculos hechos informaremos nuevamente esta proporción. Pero quiero darles algunos datos de los déficits fiscales, financieros, de algunos países con los que hemos estado discutiendo. En primer lugar, las economías avanzadas en su conjunto presentaron para el año 2013 un déficit del menos 4,9%. Si tomamos los últimos 10 años, el déficit financiero de las economías avanzadas promedia el 5% del producto. O sea, durante estos últimos 10 años han tenido un promedio de déficit del 5%. La eurozona, en estos 10 años, también un déficit, o sea, menos 3,3%. El G7, o sea, los países más poderosos del mundo, menos 6,1%. O sea, que el déficit representa 6 puntos del producto. Y después podemos tomar algunos casos puntuales, como el de Portugal, 8% del producto en los últimos 10 años promedio, el de Irlanda, 7,4%, el de Japón, 6,7%, España, 4,7%, Reino Unido, 6%, el déficit como porcentaje del producto, y Estados Unidos, 8,1% del producto como su déficit durante los últimos 10 años. Ahora bien, hago este comentario porque estamos atestiguando un mundo con altos déficits financieros, al mismo tiempo con alto nivel de endeudamiento y crecimiento que viene de una crisis muy fuerte, pero que aún hoy es muy débil. Y nuestra preocupación por el hecho de que la forma en la que se planteen salir de esta situación sea a través de programas de reducción o, como se ha hablado también, reforma estructural, que básicamente es la cuestión de la reforma estructural, la flexibilización del mercado de trabajo y la desarticulación de lo que ha sido históricamente el estado de bienestar, particularmente vinculado a la cuestión de salud y educación. O sea, que está en las antípodas de las políticas que hemos llevado adelante durante estos 10 años, que básicamente nos hemos dedicado a revertir esos procesos de reforma estructural que, en lugar de dar mayor fortaleza al país y más perspectiva de crecimiento, lo encaminaron a esa violenta crisis que experimentamos en 2001. Estuvo también en la agenda, vinculado a la cuestión de la deuda, el problema de las reestructuraciones de las deudas soberanas. Lo menciono porque hemos hecho algunas intervenciones para comentar la situación argentina, donde ese default de 2001, que no fue producido por este gobierno, ni mucho menos, llevó a una reestructuración muy exitosa. El 93% de los acreedores entraron a la reestructuración voluntariamente, pero con un porcentaje ínfimo, algunos que compraron después del default los títulos y después de las reestructuraciones compraron deuda en default para ir, y son estos los fondos buitres, a reclamar no solo a tribunales norteamericanos, sino a lo largo y a lo ancho del mundo, a reclamar justamente para obtener un pago de la totalidad de lo que estaba marcado en esos títulos que entraron en default. Con eso pretenden poner en riesgo toda la reestructuración. Entonces fue muy importante, estimamos nosotros, en el marco de una discusión con algunos países que se están preguntando cómo sería una reestructuración de deuda, si es cierto que con esos elevados volúmenes de deuda que tienen y con el crecimiento de las tasas de interés están imposibilitados de pagar, y si alguna fuera default, están reclamando que el Fondo Monetario Internacional, que las instituciones mundiales se pongan a dar opiniones fuertes en torno a los procesos de reestructuración, porque en caso de que aún ejemplos tan exitosos como el de la reestructuración argentina estén en riesgo por la actividad en los tribunales de los fondos buitres,
cómo se podría ordenar un sistema mundial que hoy no existe, y que legislativamente le dé la posibilidad a los países de entrar a un proceso de reestructuración sin riesgos. Bueno, esto es todo lo que tengo para informar. Muchísimas gracias.